único Dios verdadero y que no hay otro, Señor, que no hay otra cosa que pueda darnos la salvación, Señor. No hay otra cosa que pueda llenar nuestro corazón de gozo, de felicidad, Padre, de tranquilidad, de paz, porque las cosas de este mundo, Padre, son pasajeras, pero lo tuyo es eterno, Señor, y queremos conocerte a ti, conocer de ti, Padre. Te pido en el nombre de Jesús por cada hermano que está en el reto, Señor, que tú les des la fortaleza y la sabiduría de predicarte a ti, Señor. Y te pido por aquellos que están como retistas, Señor, que tú abras su corazón, su entendimiento y que puedan conocerte, puedan recibirte, Padre, puedan glorificar tu nombre y que puedan ser libres, Padre, porque está escrito en tu palabra que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, Padre, y en eso confiamos, Señor. Bendito seas, Padre. Permíteme que aquí, que en este lugar, Señor, te escuchemos a ti, Señor, y que podamos saber cuál es ese mensaje precioso que tienes para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y permítanos ser hacedores de tu palabra y no solo oidores, Señor. Que lo que conozcamos, aprendamos, Señor, podamos llevarlo a cabo en nuestra vida diaria, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, por favor, si me acompañan ahí en sus Biblias y nos vamos a Salmos 11. Por ahí mi hijo Emilio nos hizo el favor de leerlo. Y quiero decirte, hermano, que pongas tus oídos prestos a la palabra del Señor. Hay muchas veces o muchas ocasiones, tristemente, hermanos, que la iglesia se ha llenado de humanismo y hemos escuchado frases y las hemos dicho, al menos yo me encuentro entre las personas que lo he hecho, y que cuando uno va a la palabra de Dios y profundiza cada vez más y conoces más de lo que la Biblia verdaderamente dice, te das cuenta que muchas palabras que usamos los cristianos no están en la Biblia. Y te preguntas, ¿por qué las decimos? Y yo quiero pensar, hermano, que lo hacemos con un corazón sincero de mostrar el amor de Dios, porque queremos mostrar el amor de Dios. Al menos digo, eso espero que cada uno de ustedes tenga en su corazón, el mostrar el amor de Dios, mostrar a Cristo. Y a veces esas frases las decimos con la intención de mostrar el amor de Dios, pero pues muchas de esas frases no son bíblicas y a veces son todo lo contrario, ¿no? Hay una palabra y una frase que yo he escuchado mucho y que repito, yo lo he dicho, donde decimos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y tiene cierta verdad la palabra, pero se lo decimos a todo el mundo y no es, esas palabras no son para todo el mundo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Fíjense lo que dice la Escritura aquí en este versículo. En Salmos 11 dice: en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas para asatear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Y no dice que aborrece su pecado. Dice que ama, que aborrece ¿a quién? Al malo, a la persona. Pero dice que aborrece al malo. ¿Qué más dice? Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador sobre la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia.
el hombre recto mirará su rostro. Amén. Hermanos, aquí está hablando muy claro de que aborrece al hombre malo, porque Dios no puede estar con el pecado. Ahora, déjame desglosarte un poquito este asunto antes de que me juzgues. Hermano, todos somos malos. A todos nos debe aborrecer el Señor. ¿Es correcto? Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que somos buenos, porque el que diga que es bueno ya está pecando de mentiroso. Porque todos somos malos, todos hemos pecado, todos hemos tenido pensamientos inicuos, todos hemos tenido pensamientos pecaminosos y no hemos hecho las cosas que le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque por un hombre, que es Adán, entró el pecado, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero hermanos, cuando tú conoces de Jesús, cuando tú ves a los pies de Cristo y entiendes tu pecado, lo que debe pasar es que te arrepientas de tu pecado. Ciertamente reconocemos que somos malos y que somos pecadores, pero por eso es que necesitamos de Jesús, porque todos somos malos. Pero para que Dios pueda amarnos, aún siendo malos, necesitamos de aquel que se sacrificó por ti y por mí, porque ni por tus obras ni por las mías vamos a lograr que Dios nos ame, por lo más que tú quieras hacer. Porque la única manera en que Dios ama a dice la Escritura en Juan 3:16, ¿por qué? Amó unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree. Hermanos, si no creen en Jesús, siguen siendo de estos malos e injustos que Dios aborrece. Se los digo con todo el amor, porque luego le vamos diciendo a Juan Cuerdas que Dios le ama, y entonces ellos creen que con sus iniquidades, sus pecados y toda la maldad que hay en ellos, y les decimos esa frase bonita, enternecedora que dice: Dios te acepta tal como eres. ¿Cierto o no? Y es un error, hermanos, porque Dios no nos quiere tal y como somos. Él quiere que cambiemos, quiere que seamos transformados. Creo que quiere que seamos radicales, que le busquemos a Él y que busquemos hacer lo bueno. Él entiende que tenemos una naturaleza pecaminosa y que vamos a tender al pecado. Pero ¿qué crees? Ahí es donde el cristiano tiene esa lucha diaria entre el pecado y la santidad. Porque el pecado ahí está. El pecado sigue en nosotros. Pero a través de la palabra de Dios, a través de orar, de platicar con Dios, es que vamos a lograr que ese pecado ahí se quede guardado, escondido, que podamos someterlo. De lo contrario, vamos entonces a pecar. Y el que peca deliberadamente es peor, porque tú y yo ya sabemos lo que es el pecado. Tú y yo ya conocemos las consecuencias del pecado. Tú y yo sabemos lo que dice la palabra, pues espero que así sea. Y si no, hermano, te invito a que leas la palabra de Dios, a que te empapes de ella, que conozcas la palabra de Dios y que no veas solamente como este lugar, un lugar donde te damos motivación personal para que seas una mejor persona y para que puedas lograr tus objetivos, y luego andamos desviando textos de la Biblia cuando decimos: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, voy a comprarme ese carro. Porque tenemos que conocer el contexto bíblico de a qué se refiere todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y es para eso, para vencer al pecado. Pero necesitamos crucificar nuestra carne para poder vencer el pecado. Para que verdaderamente esta frase tenga un sentido, el decir que Dios ama
al pecador, pero aborrece al pecado, porque si no, entonces estamos mintiendo. Estamos haciéndole ver a la gente, conocer cosas que no son ciertas, como también les hacemos creer que porque hicieron una oración ya son salvos. Y entonces la gente dice, pues ya hice la oración, entonces ya la hice, ya soy salvo. Puedo seguirle dando rienda suelta a todos mis deleites, pecados, aborreciones, porque ya soy salvo. No, hermano, porque el que es salvo, dijo Pablo, ¿cómo permanecerá en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿qué? ¿Cómo viviremos más en él? No puede ser así, hermanos. Debemos tener frutos de arrepentimiento, y los frutos de arrepentimiento es buscar la santidad de Dios. Y para buscar la santidad de Dios tenemos que observar la vida de aquel que fue quien se crucificó, quien se sacrificó. Y es la vida que debemos ver. Gloria a Dios, hermano, por todos aquellos que nos sacó Cristo de algún problema, de alguna adicción, de alguna situación desagradable, que reconstruyó nuestro matrimonio, que hizo cosas hermosas en nuestras vidas. Pero a veces queremos hacer el evangelio de fulano de tal más que el evangelio de Cristo, porque preferimos decir mi testimonio y lo que Dios ha hecho en mí que lo que Jesús es en realidad. Y entonces les vendemos la idea a los hermanos y a las nuevas generaciones cristianas que es un mundo de color de rosas en donde vas a llegar y el Señor va a transformarte para que seas mejor persona y para que todo sea muy lindo y muy bonito. Si ese hermano pudo salir de las drogas, yo también puedo. Pero ¿qué crees? Ese hermano no fue el que salió de las drogas, fue Cristo el que pudo hacer y lograr que él dejara las drogas. Pero a veces, hermano, y repito, yo quiero pensar que lo hacemos con un corazón genuino, de que la gente conozca de Cristo, pero a veces nos exaltamos más a nosotros mismos, lo que Dios ha hecho en mi vida, que realmente la vida de Jesús, porque el verdadero sacrificio, ¿sabes de quién fue? De Cristo. Él se sacrificó. Hace poquito escuché pues no sé cómo llamarle, un podcast, un debate entre un hombre que es un científico, es un doctor, y estaba entrevistando a un pastor, y entonces le preguntaba a este científico al pastor, bueno, pero Jesús ya sabía que iba a resucitar. Y le dice el pastor que sí, que él ya sabía que iba a resucitar. Y entonces este cuate le dice, entonces eso no fue un sacrificio, porque él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía que iba a resucitar, que estaba sacrificando. Y este pastor, en amor, y digo que gracias a Dios que no me lo preguntó a mí, porque no sé si hubiera contestado igual que él, pero a lo que yo observaba, decía él, es que debemos entender que el sacrificio de Jesucristo fue desde el mismo momento en el que se vino a ser uno como tú y como yo, porque Él dejó su trono sin necesidad. Él no tenía por qué haber venido a humillarse a ser como uno de nosotros, pero vino por amor a ti y a mí, y desde ahí Él está sacrificando toda su majestuosidad, toda su deidad, todo su poder. Imagínate al ser más poderoso de todo el mundo y de todo el universo, crucificado, golpeado, lacerado, humillado, ofendido, sabiendo que con el simple hecho de hacer esto acabaría con la humanidad, y no lo hizo por amor. ¿No te parece ese el más grande sacrificio de alguien, de una persona? Jesucristo vino a morir por ti y por mí. Y para que yo pueda decir que Jesucristo me ama, necesito ser obediente a Dios. Porque Dios ama su creación, ciertamente, pero a los que le obedecen es a quienes va a hacer el bien, es a quienes les va a bendecir. Claro, Dios puede hacer el bien al inicuo, claro, porque dice que todo puede hacer las bondades para todo el mundo. Pero si queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que hablar con la verdad a los demás, hermanos. No solamente por querer atraer personas a la iglesia, les mintamos o les vendamos algo que no es verdad. Al contrario, cuando tú le hablas a una persona verdaderamente de lo que dice la palabra de Dios y de lo que es Cristo,
Y cuando esa persona se convence en realidad, te aseguro que no va a dejar más a Jesús, porque ha entendido cuál es el propósito de la vida. El propósito de la vida, hermano, no está aquí en la vida, no está en esta vida. El propósito de la vida de los hijos de Dios está en la eternidad, cuando estemos en su presencia, cuando estemos con Él, alabando su nombre, glorificando su nombre. Yo no sé si no te has puesto a pensar tú, hermano, pero yo sí me he puesto a pensar en aquel momento, en el día en el que yo llegue a la presencia de Dios. Y no sabes el temor que me da saber que voy a ser juzgado. Porque déjame decirte que si has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ya no vas a ir al infierno, pero aún así seremos juzgados. Ya libramos el infierno, pero el justo juicio de Dios va a seguir. Y ahora sí, eso sí tiene que ver con las obras que hemos hecho en esta vida. Nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Cuando dice, ¿qué hiciste con lo que te di? Ay, lo escondí por temor. Siervo malo, si sabes quién soy, ¿por qué lo escondiste? Y yo quiero en el nombre de Jesucristo, y en mi corazón está palpitante el poder decir que nosotros no somos de esos siervos malos, sino al contrario, que podamos decir, con lo que me diste lo multipliqué, Señor. Quise hacer lo bueno, quise buscarte a ti, y que pueda decir el Señor, siervo fiel. Wow, no sé si a ti te enchine eso la piel, pero a mí me pone la piel chinita de saber que en ese día, cuando esté en la presencia de Dios, me pone la piel chinita porque me da miedo, pero me pone la piel chinita porque sé que será lo más hermoso que podamos vivir cuando estemos en la presencia de Dios y cuando busquemos eso. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, de pensar que no pasa nada. Vi un video donde estaba un herrero en aquellas épocas que les arreglaban las herraduras a los caballos. Un herrero estaba arreglándole por ahí la herradura a un caballo, pero se le terminaron los clavos. Entonces dijo el herrero, no pasa nada, pues ya un clavito no afecta gran cosa. Y este caballo fue elegido para mandar el reino donde estaban en una guerra, y ese caballo junto con un escudero fueron elegidos para que llevaran un mensaje al rey de que iba una tropa enemiga a atacarles de sorpresa, y tenían que avisarles rápidamente pues para que se pusieran en un momento de guerra. Pero ¿qué creen? Que al ir galopando el caballo, como no tenía ese clavo, se cayó la herradura, se tropezó el caballo y se mató el escudero junto con el caballo, y nunca llegó el mensaje. ¿Y qué creen? Se derrocaron ese reino por un clavo. Y eso es lo que a veces, no a veces, hermano, la verdad es que nos pasa muchas veces en la Biblia, en la iglesia, y a nosotros como personas, que empezamos a minimizar las cosas y empezamos a decir, no pasa nada, no pasa nada, Dios me ama. Una vez una hermana me dijo, no está aquí para que no volteen a ver a los lados de quién fue, pero platicando con ella me dijo, pues yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero ¿qué puede pasar si ya soy salva? ¿Que Dios me castigue? Pues afronto las consecuencias. ¡Wow! Honestamente yo no sé si sea salva o no, para que piense de esa manera. Ojalá que sí. Yo no sé si sea o no lo sea, ni lo quiero saber tampoco, pero sí me da tristeza escuchar y saber que hay muchos hermanos que tienen ese pensamiento de decir, ¿qué puede pasar? Nada, me arrepiento después y ya Dios me perdona, o pues asumo las consecuencias.
de que lo que me pueda castigar Dios. Es como la frase esa que les había dicho en alguna ocasión, cuando decimos, pues a mí el que me juzgue es Dios, no la gente. Si supieras lo que estás diciendo, yo prefiero que me juzgue la gente y no que me juzgue Dios. Porque Dios es un Dios justo, hermanos. A veces nos quedamos en un concepto tan pequeño de Dios, pensando que es un Dios bonachón, que todo nos va a pasar y que pues aquí me perdona y entonces no pasa nada. Déjame decirte que no hay cosa más errónea, hermano, porque Dios es un Dios justo y Dios no puede ser burlado. Y Dios quiere que vivamos en santidad porque eso conviene. Pero el hecho de que tú busques la santidad o la busque yo, a Dios no le afecta en absolutamente nada, ¿eh? O sea, no le restas poder, porque esa es otra, hermanos, que a mí también me genera mucha controversia el escuchar hermanos que dicen, es que si no hacemos tales cosas no va a pasar porque eso, como si estuviéramos restando poder a Dios. Pues claro que no. Debemos de obedecer a Dios para agradar a Dios, porque eso me conviene a mí, no porque le disminuya yo el poder a Dios o no porque yo le quite bendiciones a alguien porque no estoy haciendo tal o cual cosa. Las bendiciones me las pierdo yo, el que va a entregar cuentas soy yo. Por eso, hermanos, por eso, hablando de este tema, de que Dios aborrece al malo y aborrece al pecador que no le ha conocido, tú y yo debemos ser muy severos con nosotros mismos con respecto al pecado, porque otra filosofía que también hemos adquirido es el que no seas tan duro contigo mismo, perdónate, que Cristo ya te perdonó, sé bondadoso contigo y contigo y contigo, y entonces nos volvemos en ese mundo del amor propio que ahorita está por todos lados. ¿Y cómo vas a poder amar a alguien si no te amas a ti mismo? ¿Dónde dice eso? No, no, hermanos, esas filosofías no son de la Escritura, no son nuestras, no las hagamos nuestras. Porque aquí dice que ninguno se sienta superior a los demás, al contrario, siéntete menos y ámalos. Entonces contigo sé severo, pero con tu hermano no lo juzgues. Ámalo y ayúdalo a no pecar. No lo andes señalando, no lo hagas sentir menos tú a él. Ese es el punto importante, hermanos. Ser severo con nosotros mismos para no pecar y buscar agradar a Dios, pero con nuestros hermanos seamos bondadosos, amémosle, exhortémosles en amor, diciendo lo que la palabra de Dios dice, buscando ayudarles a que no pequen. Habla por teléfono con ellos, mándales un mensaje, mándales un versículo bíblico, contáctalos, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Por qué no has venido? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿De qué puedo ser de bendición para ti? Porque también nos encanta juzgar a los demás. Y he visto tantas cosas, hermanos, que te puedo decir que el mismo pecado que juzgamos hacia los demás es el mismo pecado que hacemos nosotros. Y somos tan severos con los demás, pero cuando se trata de mí, aplicamos esa de, pues a mí que Dios me juzgue. Porque no me voy a dejar. Pero ¿qué nos manda la Escritura? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice cuando menciona que si nos dan una bofetada en una mejilla, qué debemos hacer? Ay, eso como no, espérate, eso tiene que tener algo, un contexto, algo, porque no puede ser así. No, espérame. Y luego yo soy latino, los latinos somos bien echados para adelante. No nos gusta dejarnos. Defendemos nuestros derechos porque son nuestros, ¿cierto o no? Si me ofenden, ofendo. Ahí dice ojo por ojo. Y sí, ese sí te gusta. Ojo por ojo, diente por
A mí me encanta cuando David es perseguido por Saúl. Y me encanta porque en muchas ocasiones verdaderamente parecía que Dios se lo estaba poniendo ahí para que él lo matara. Sus siervos le decían: te lo está entregando en tus manos, ¿por qué no lo matas? Y yo me imagino que tenía David la lucha de decir, porque en una ocasión le corta el borde de su manto, ¿se acuerdan? Le corta el borde de su manto y va y le dice: mira, te pude haber matado, pero se arrepiente y dice que Dios me libre de tocar al ungido del Señor. Y a mí me encanta, siendo David el rey que iba a ser, siendo el guerrero número uno, porque ese fue el problema con Saúl, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la canción que cantaban por la que Saúl se encendía en furor? Y David a sus 10,000. O sea, estaban diciendo: sí, Saúl, fuiste buen guerrerito, pero David. Y eso le encendía en furia a Saúl. Y entonces por eso buscaba ocasión de matarle, porque venía espíritu malo de Dios, venía espíritu malo de parte de Dios. Así dice la Biblia, hermanos, no le quieras buscar tampoco. Ese espíritu malo venía de parte de Dios y buscaba matarle. Pero David jamás hizo nada. ¿Y qué crees que pasó con Saúl? Lo mataron, sin necesidad de David tener que haber hecho algo. Pero el corazón de David era genuino. Él no quería tocar al siervo, no quería tocar al ungido de Dios, porque para él era su rey. Te lo digo porque luego andamos con esas frases también de: no, y voy a darle de comer y de beber para que hagan ascuas sobre su cabeza, con esa sed de venganza. No, hermanos, de verdad, Dios ha sido misericordioso con nosotros. De verdad, hermano, yo estoy tan sorprendido, y Dios no me deja de sorprender de su misericordia y de su amor, de saber que ninguno de los que estamos aquí merecíamos tan siquiera un tantito así del amor de Cristo, del amor de Dios, y aún así Él nos amó hasta lo sumo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Eso es lo que debemos de predicar, el amor de Dios para el creyente. Si tú amas a Cristo, si tú crees en Jesús, si tú vienes a los pies de Cristo, entonces Cristo va a estar ahí, porque Él te va a salvar, porque Él te va a dar salvación por tus pecados y por los míos. Y debemos hablar de lo que es el infierno, hermanos, porque también hasta eso lo queremos suavizar. Y tanta gente que cree que el infierno, hay unos que dicen que no existe, que el infierno está aquí. No tienen ni idea ni siquiera de lo que están diciendo, porque lo que dice la Escritura es que no hay nada absolutamente semejante, ni siquiera que puedas imaginar, de lo que va a ser el infierno. Lo hermoso es que el infierno no es para ti ni para mí, no fue construido para nosotros, fue construido para Satanás. Así es que nosotros somos los que no debemos de permitir que nos arrastre y que arrastre a aquellos que no conocen de Cristo, sino tenemos que estar ocupados en llevar el evangelio a los que no conocen, hermanos, de verdad. Si no sientes preocupación y no sientes dolor por aquellos que se están perdiendo, ponte de rodillas y pídele perdón a Dios y clama que te dé ese sentir, que te dé ese sentir de que aquel que es malo pueda venir a los pies de Cristo para sentir su amor y su presencia. Creo yo que aquí todos, o así espero, podamos decir: he sentido la presencia de Dios. Cuando oramos jamás decimos: Padre, este soy yo pequé aquí, hice esto y tú sabes. No, nada más decimos: Señor, ayúdame con mi pecado. No, y a veces ni siquiera llamamos pecado, porque esa es otra,
que no queremos llamarle al pecado pecado y le llamamos problemas, o le llamamos fracasos, o le ponemos un montón de nombres para no decir, este es un pecado, y tengo un pecado, no tengo un problema, tengo un pecado, y el pecado me hace un chorro de problemas, pero tengo un pecado. Y el pecado, por decir, cuando estás ante Dios, tiene que decir tu pecado por su nombre. Eso es confesar. Decirle, Padre, tú sabes, me conoces y tú sabes que robé. Y me robé esto, e hice esto. Y tú lo conoces y tú lo sabes y a ti no te puedo ocultar nada. Perdóname. Perdóname y no lo voy a volver a hacer. Y tienes que buscar por todos los medios no volverlo a hacer. Eso es el arrepentimiento, hermanos, porque el remordimiento es, me siento bien mal de lo que hice, pero lo voy a volver a hacer, porque así soy. Otra de las frases favoritas que nos gusta, ¿verdad? Así soy yo, y si les gusta, y si no, pues ni modo. Que vayan y busquen otro hermano si quieren, porque así soy yo, directo como las flechas. Cuando la Escritura me dice que debo sazonar mis palabras, cuando la Escritura dice que la palabra afable calma la ira, cuando dice que debo de ser un amor con mis hermanos, y hacemos todo lo contrario. Y no solamente tengo que confesar mi pecado, porque también eso nada más te digo lo que hice y pues ni modo. Si me quieres perdonar bien y si no, pues ni modo, yo ya te dije. No, dice que debo de restaurar, de resarcir el daño que hice. Tengo que buscar que lo que yo ofendí o lo que yo transgredí tiene que ser restituido. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Sí han escuchado hablar de Zaqueo? A ver, levanta la mano, ¿quién ha escuchado hablar de Zaqueo? Muy bien, hermanos, hay que leer más la Biblia. Zaqueo era un recaudador de impuestos, un publicano, que le encantaba robarse el dinero de la gente y llenarse de bienes, y hizo un montón de fechorías. Y cuando viene y escucha de Jesús, Zaqueo va corriendo, y dicen que era un hombre muy bajito de estatura y que pues él quería así como ver a ver dónde estaba, y no lo dejaban ver, y por un lado y buscaba y pues no podía, entonces se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Y cuando escuchó hablar a Jesús, cuando escuchó la prédica de Jesús, se arrepintió de todo lo malo que había hecho y pidió perdón y vendió todos sus bienes. ¿Y sabes qué hizo? A todo aquel que le había robado le regresó su dinero y 4 veces más de lo que él les había robado. Eso es ser verdaderamente genuino en tu arrepentimiento, cuando tú vas y restauras lo que rompiste. Y el deseo de mi corazón, hermanos, es que así busquemos ser, todos nosotros. Porque también esa es la otra, ¿no? Cuando voy a pedir perdón y oye, hice esto, perdóname, pero no recibo el perdón que yo merezco, porque como me arrepentí, ya estoy pidiendo perdón, ya tienen que ser buenos conmigo. Y entonces cuando no recibo ese perdón, bueno, pues si quieres, si no, pues entonces nos vemos. Pero conste que fuiste tú, porque yo ya vine a lo que me dijo Dios que tenía que hacer, a pedir perdón. Pero si tú no me quieres perdonar, ya es tu bronca, porque la Biblia dice que me tienes que perdonar. Porque para los versículos bíblicos que nos convienen, de esos sí somos bien buenos y nos los aprendemos, y qué tal los sacamos de la manga, ¿verdad? Cuando dicen, no, la Biblia dice que me debes amar. Pero cuando toca del otro lado, eso yo no lo he leído, quién sabe si venga ahí. No, hermanos, por eso les repito, la severidad de las palabras del Señor para con nosotros debe ser hacia adentro, interno, buscar nosotros el agradarle a Dios con nuestros actos, con nuestras acciones, movernos en ese sentido. Pero tenemos que buscar el amor con los demás, perdonarlos, porque dice la Escritura
¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántas veces debemos perdonar? Le dijo a Pedro. Y a unos hasta llevan la cuenta, hermanos. Yo ya llevo 700 tantas. ¿Cuántas faltan? Y trae la cuenta porque ya quiero. A ver, dime más cosas porque ya quiero no perdonarte. No, a lo que se refiere es que tienes que perdonar siempre. Siempre, hermano. ¿No nos gusta? No nos gusta. La verdad, eso no gusta, hermano. Muchas cosas de la palabra de Dios no gustan. Pero ¿qué crees? Son de bendición. Son de bendición. Y lo repito, cuando tu sentido es tan corto, disculpen lo que lo diga así, pero no encuentro otras maneras de decirlo para cuando conoces la Escritura y cuando conoces la palabra de Dios, cuando tu sentido es tan corto de pensar que las bendiciones o las maldiciones van a ser en esta vida tan corta, no has entendido que lo que nosotros debemos buscar es la eternidad. Las coronas que tú debes de buscar es en la eternidad. Y cuando tienes ese sentido, cuando tú lo entiendes, las cosas que puedas pasar en esta vida son pasajeras. Y por eso la Escritura dice que cuando tú entiendes esa parte, tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la gente no lo entiende. Aguas también aquí, no quiere decir que nos volvamos insensibles. Esa es otra cosa que también a veces nos dejamos engañar. Pues como todo esto es pasajero, pues que pase. A mí ya me vale gorro. Yo estoy esperando la eternidad. No. Porque entonces, ¿dónde está el amor que vamos a predicar, decir, tener? Pero entiendes que las calamidades que puedas pasar en esta vida, si toda tu vida sea de sufrimiento, no se compara con lo que está por venir, con lo venidero. No se compara cuando estés en la presencia de Dios mismo. Y entonces, ¿sabes qué? Hasta agradeces lo que estás padeciendo, porque la Escritura dice que bienaventurados los que padecen. Pero si tú eres el cristiano buena onda que conocen todos y que dicen, ay, qué bueno que tú no eres como mi primo, porque ay, mi primo es bien exagerado, pero no, tú sí agarras la onda y participas y te pintas la cara de calaverita y todo, qué chido. Tú no eres tan así. Tú sí eres cristiano buena onda, a mí sí me caes bien. Aguas, porque entonces no estás haciendo lo que le agrada a Dios, estás haciendo lo que le agrada al mundo. Y tienes que tener cuidado, hermano, porque no hay nada que justifique el no obedecer a Dios, porque luego ponemos un montón de pretextos de que no, es que si no lo hacía me corrían de mi trabajo. No, es que si no participaba en esto, pues iban a reprobarme en la materia de no sé qué. Pues aunque me reprueben, aunque me corran, ¿a quién? A ver, hermanos, si realmente confiamos en el Señor y creemos en Dios, si te corren de tu trabajo por hacer algo que a Dios le agrada, ¿tú crees que Dios se va a quedar así? ¡Ja, ja, te corrieron! Pues no, te va a bendecir y te va a dar más de lo que ya te había dado. Pero tampoco lo hagas con esa intención, porque si no, pues entonces que me corran. ¡Hey! ¡Shh! No voy a hacer lo que me dices, me van a dar una mejor chamba. No, el punto principal es agradar a Dios. Ese es el principal objetivo, agradar al Señor, sean cuales sean las circunstancias, sea lo que tenga que padecer, llorar y que me duela, tengo que buscar agradar a Dios. Pero para agradar a Dios, la base es conocer lo que es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está aquí, hermanos. La voluntad de Dios no es lo que me pasa y me tropiezo y me caía y fue la voluntad de Dios. No, pues si no levantaste los pies bien, pues es porque tú no le quieras achacar a Dios las cosas que no haces tú. La voluntad de Dios es esta, agradable y perfecta. Amén. Busquemos entonces agradarle a Dios, busquemos que verdaderamente su amor se muestre. Si me acompañas ahí en Romanos 5:8, ¿qué dice? ¿Quién me ayuda a leerlo fuerte y claro? Mas Dios muestra su amor. ¿Qué?
eso es lo más hermoso del mundo cristiano. Saber que a pesar de mis pecados, de mis iniquidades, hubo uno que vino a humillarse para ser como tú y como yo. Y no solamente eso, sino que toda la ira de Dios, porque déjame decirte que la ira de Dios no es como la ira que nosotros tenemos, ¿verdad? Las iras del ser humano, ¿cómo es? Me haces enojar, exploto y ¡pum! Soy impulsivo y termino haciendo un sarta de barbarias porque estoy airado. No, Dios tiene control perfectamente de sus emociones porque es el ser perfecto. Entonces la ira de Dios ahí está lista y preparada. ¿Para quiénes? Para los malos, para Satanás, para los que hacen iniquidad, para los que no aceptan. Porque todo eso, toda esa ira, ¿para quién que era? Para nosotros. Pero ¿sabes qué? Hubo uno que dijo: yo me tomo esa ira, esa copa que caiga sobre mí. Por eso es que en el huerto de Getsemaní, ¿tú crees que él estaba tan dolido y tan agobiado por el dolor físico que iba a sentir? No. Yo veo a los apóstoles cómo iban a morir, cómo morían en las cosas tremendas como murieron. Iban gozosos, alegres, porque iban a morir por Cristo. Y decían: gloria a Dios que me permite tener este padecimiento por Dios. Iban gozosos. ¿Tú crees que Jesús iba a ir todo triste y todo angustiado por una muerte física, por lo que pasó? No, hermano. Su angustia es porque él sabía que la ira de Dios iba a recaer sobre él. Imagínate lo que nos tocaba a nosotros, pero por amor él fue a morir y él fue a recibir, porque dice la Escritura que él no pecó ni una sola vez, pero por ti y por mí se hizo a sí mismo pecado. Wow. Wow. ¿Cómo agradecer eso? ¿Cómo agradecer que alguien que se haya despojado de su trono para que tú y yo podamos estar en la presencia de Dios? Porque no había otra manera, no existe. No hay absolutamente ningún. El mundo te podrá decir mil informes y todo. Otra de las frases que me encanta que dicen es: todas las religiones nos llevan a donde mismo. Y alguna vez dijo un pastor: sí, al infierno. Todas, incluso a de los cristianos. Porque el único que nos salva es Cristo. Ninguna religión nos sirve, nos va a salvar. Solamente Cristo y nadie más, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie, absolutamente nadie. Así es que, hermanos, yo quiero invitarlos a que en esta tarde ya, voy a sacar mi celular nada más para ver la hora. Nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y nadie, absolutamente nadie hubiera podido sacrificarse como se sacrificó Jesús. Porque nosotros, hermanos, somos imperfectos. Nosotros tenemos mucha maldad en nosotros mismos y egoísmo, que hubiéramos dicho: no, hombre, yo morirme por pecadores. Si luego con nuestros hijos decimos: no, hombre, si son bien malagradecidos, no, o sea, sacrificio que he hecho como padre, no lo ven. ¿Ustedes creen que íbamos a sacrificarnos por gente, asesinos, violadores, rateros? Por el mundo, porque Él se sacrificó por ellos, para que tengan una vida diferente, para que conozcan algo distinto, hermanos. Ese es el evangelio que debemos predicar.
Y eso es lo que debemos de tener bien claro, buscar la santidad. Por todos los medios debemos buscar la santidad, hermanos. Y no pensar que no pasa nada. Y no pensar que nomás tantito. Y no pensar que después me arrepiento. No, hermanos. La lucha del pecado del cristiano está aquí. Porque cuando ya consumaste el pecado no luchaste. Déjame decirte, porque también los cristianos nos encanta decir, es que lucho con el pecado. Y ya tienes la cerveza en la mano. Es que lucho con el pecado y ya estás con una mujer en un hotel. Y es que lucho con el pecado y ya estás con el chisme con tu vecina. Y hablaste mal de todos los vecinos y todos los colonos. Y es que lucho con el pecado y estás miente y estás roba y roba y estás haciendo, pero estoy luchando porque no me siento bien. Ayúdame, Señor, a sentirme, dejar esto, pero sigues haciéndolo. La lucha del pecado es aquí, cuando viene el pensamiento de decir, ¿y si me lo robo? No, aquí debo de decir no. Señor, tú sabes que yo me lo quiero llevar. Señor, tú sabes que yo quiero estar a hacer esto, tal cosa. Pero aquí es donde lucho y donde le digo, Padre, quítame este mal pensamiento. Tú sabes que el deseo es hacerlo porque me gusta, pero no quiero. Esa es la lucha que decía Pablo con la carne y el espíritu. Esa lucha de antes de que se consuma el pecado, ahí voy a guerrear, ahí voy a luchar, ahí voy a traer todos los versículos, ahí sí voy a decir, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todos esos versículos en este momento en mi cabeza tengo que venir para no caer en el pecado y luchar verdaderamente. ¿Y sabes qué? Si no puedes luchar solo, márcale a un hermano y dile, hermano, estoy con tentación, ayúdame a orar. Si no quieres decir tu pecado al hermano, no se lo digas, porque luego los hermanos son bien chismosos. Entonces no le digas si quieres el por qué estás luchando, pero dile, hermano, estoy luchando con un pecado. Estoy luchando, ayúdame a orar. Y hermano, si tú recibes una llamada así, ponte a orar, no preguntes, pero ¿qué hiciste? No, pero cuéntame qué pasó. Es que para yo poderte ayudar necesito saber cuál es tu pecado. Y enseguidita en los grupos de WhatsApp, ayuden a pecar al hermano fulano de tal que está luchando con el pecado del adulterio. Adulterio. Y con mayúsculas. No. Vamos a buscar a orar y hermano, no te preocupes, yo voy a orar contigo, vamos a orar y en ese mismo momento ponerte a orar con él. Señor, tú conoces la situación de mi hermano, conoces su pecado, quítaselo en el nombre de Jesús, ayúdalo a que no pase, pero que podamos tener esa confianza, hermanos, de poder hablar y no de que entonces le voy a hablar al hermano y es que hermano, tú andas bien mal, ya te lo había dicho, no quieres entender, porque somos buenos para juzgar. Y que podamos tener un corazón realmente, hermanos, de poder tener esa confianza de marcarle a alguien y que si me marcan a mí, poder orar por esa persona, poder orar por la situación que está pasando. Y que podamos verdaderamente ser esos hermanos que dice la Escritura, guerrear los unos por los otros, buscar lo bueno y no solapar tampoco, hermano. Decir también al hermano que te está marcando, porque a los hermanos les encanta hablar por teléfono para que les digas lo que ellos quieren oír. Oh, es que yo soy bueno, pero no, si vieras mi mujer cómo es que tú no la conoces, es mala como la carne de puerco, mala. No, hermano, pero tú qué estás haciendo para que eso pase. ¿Por qué tu esposa reacciona así? ¿Por qué está haciendo esta situación? Y hablar claramente, hermanos, sazonando la palabra con amor. Que lo que tú digas, hermano, y salga de tu boca, ora al Señor ahí para que sea de edificación, para que pueda ser para construcción. Y sabes qué, no digas tu opinión ni tu pensamiento, di lo que dice la palabra de Dios, porque también nos encanta decir, es que yo pienso y es que yo creo que sí está muy mal tu esposa. No, ¿qué dice la palabra de Dios de la situación que tú estás viviendo? Mira, hermano, la Biblia dice esto. Mira, hermano, la Biblia dice que debes amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. ¿Y qué crees que hizo la iglesia? Lo crucificó.
¿Qué crees que hizo la iglesia? Lo ofendió. Y la amó y se sacrificó por la iglesia. La Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestras mujeres así, como Cristo amó a la iglesia. Amén. Ahí no escucha amén ese. Entonces, hermanos, para concluir, Efesios 3:14. Dice la Escritura en Efesios 3:14 hasta el 21. Dice, hermanos, el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa, esto lo está diciendo Pablo, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la hechura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Él excede todo conocimiento, para que seáis llenos en toda la plenitud de Dios. Amén. Amén, hermanos. Aquí nos está hablando bien claro, hablar que necesitamos nosotros tener un corazón entregado a Cristo, buscando agradarle en todo momento, siendo obedientes a su palabra. Si tú quieres, hermano, que te vaya bien, dice la Escritura que debes honrar a tu padre y a tu madre. Y adivina quién es tu padre: Dios. Y honrarle es obedecerle y hacer su voluntad, aún en contra de nuestra propia voluntad. Por eso dice Jesucristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el mundo te va a decir que no. ¿Cómo te vas a negar a ti mismo si tú lo eres todo? ¿Dónde vas a quedar tú? No, es que antes que todo eso eres hombre, o antes de todo eso eres mujer. Y toda esa filosofía, hermano, lo único que ha hecho es alterar el orden de las cosas entre los cristianos. El mundo no conoce lo que tú y yo conocemos. Lo triste es que eso esté afectando en nuestras iglesias, y que entonces prediquemos eso también allá afuera, a los que están padeciendo y a los que están sufriendo y a los que tienen necesidad de Cristo. Y yo voy y les voy a predicar del amor propio. No, yo voy a ir a predicarles del amor verdadero, del real. Porque ¿quién es amor? Dios es amor. Y eso es lo que tengo que ir a mostrarles al mundo, que las doctrinas de este mundo no sirven, pero la que realmente y es verdadera es esta, la doctrina del Señor. Y a través de su palabra nos damos cuenta de las bendiciones que tiene el Señor para cada uno de los que estamos aquí. Compartamos esa bendición para los que están afuera, y hagamos que todos y cada uno de los que nos conocen volteen a ver a Cristo, antes que mi testimonio, antes que mi vida, antes que si soy buen padre, antes que si soy buen esposo, antes que si soy la crema innata de la sociedad y la única coca del refri. No, porque lo que ves bueno en mí es Jesús, y todo lo que ves malo en mí, ese sí soy yo.
Ese sí soy yo. Porque vas a ver malo en mí, porque soy imperfecto. Pero quiero buscar agradar a Dios. Y no me justifico en que porque soy malo entonces voy a hacer lo malo, no. Porque también eso nos encanta decir, tú no veas al humano, ve a Cristo para que entonces el humano haga lo que quiera hacer, no. Porque Pablo dijo, sean imitadores míos. ¿Por qué decía Pablo que fueran imitadores de él? Porque él buscaba hacer lo que a Dios le agradaba. Qué bueno que tú le puedas decir a un hermano, sé imitador mío, porque tú hagas lo que a Dios le agrada. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque sé que este mensaje tú lo trajiste a tu iglesia, Padre. Y gracias porque nos permites el poder escucharte, Señor, y saber que hay cosas maravillosas en nuestras vidas que tú tienes a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque podemos ver una vida transformada, renovada, una vida diferente, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, porque sin ti no somos nada, Padre. Gracias por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús. Gracias, porque no le importó absolutamente nada por amor más que el poder venir a hacerse pecado y padecer por nuestra causa. Permítenos ser agradecidos, Señor, ser obedientes a ti, a tu palabra, y buscar en todo tiempo, Señor, y en todo lugar. Queremos agradarte, Padre. Permítenos que ese sea el verdadero motivo de nuestras vidas, agradarte. Y que todo lo que hagamos, como está en tu escritura, en Colosenses, lo hagamos como para ti. Siendo nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestro andar diario como padres, como hijos, como hermanos, como esposos, como esposas, que busquemos agradarte a ti y que todo lo que hagamos sea como si estuviéramos haciéndolo para ti, Señor. Permítenos buscar, Señor, tener una vida santa, ser rectos de corazón, para poder sentir tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre, Padre, por siempre. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.